La Biblia y los ataques del modernismo, parte 3. Comenzamos la sección 2, un repaso sobre la carta. ¿Por qué no puedo seguir creyendo que la Biblia sea el libro perfecto de autoridad divina? En esta sección citaremos en su totalidad una carta de 9 páginas escrita en el año 1975 aproximadamente y enviada a unos pocos predicadores cristianos de habla española. Yo no la vi hasta abril de 1978. En ese mes tuve 3 entrevistas con el autor de ella y la discutimos por un espacio de 5 o 6 horas, dice Bill Reeves. Tenemos muchos años de conocer al autor, un hermano nuestro en la fe. Le amamos en el Señor como también a su apreciable familia y esperamos que abandone su actitud modernista y recobre su fe. Dios lo quiera. Se le prometió que su carta sería examinada línea por línea y que serían contestadas todas sus preguntas. Lo estamos haciendo de modo totalmente impersonal, para que muchos otros puedan sacar algún provecho de nuestros esfuerzos en el asunto. No tenemos nada en contra de la buena persona de nuestro hermano caído. Nos dirigimos solamente al contenido de su carta para examinarlo a la luz de la verdad y de la razón. Lo que aparece a continuación en tipo más pequeño representa el texto mismo de la carta. Lo comentaremos párrafo por párrafo enumerándolos según el sistema seguido en la carta. La carta se titula ¿Por qué no puedo seguir creyendo que la Biblia sea el libro perfecto de autoridad divina? Por introducción dice, no es fácil oponerse o dejar de creer en lo que desde la niñez se le ha inculcado a uno y uno ha aceptado, creído y practicado durante casi toda su vida. Es más, el caso se hace más difícil cuando se va en contra de lo que es la cultura en lo que uno vive y que tiene por verdad fundamental. Pero aún así, seguir creyendo que la Biblia es la autoridad máxima o libro infalible sería traicionar mis convicciones que considero se basan en evidencia muy palpable. La Biblia requiere completa adhesión, sí, sujeción incondicional a sus declaraciones. Yo no puedo creer en muchas de esas declaraciones y relatos, entonces no puedo ser fiel a la Biblia. Algunos habían indicado que el autor tenía dudas respecto a la Biblia, pero esta carta no es una lista de dudas enviada a un dado número de socios pidiéndoles ayuda para poder él salir de ellas. La carta consiste más bien en argumentos modernistas y termina con un desafío a que alguien los refute. El autor escribe con un tono terminante. Él está expresando sus convicciones basadas en evidencia muy palpable. Veremos que en la primera sección de su carta, al presentar sus razones, se presentan puras objeciones, sin nada de positivo en su lugar. No procura hallar ninguna explicación alternativa para un dado problema. Este es el camino que toma todo modernista, es a saber sembrar dudas y dejarlas ahí. Demandar de otros explicaciones, pero no dar ningunas. Hacer preguntas, pero no contestar ningunas. Mantener al lector o al oyente en defensa, pero no hacer él ninguna. Pero aunque nos proponemos contestar toda pregunta hallada en su carta, también le presentaremos algunas para que él conteste. Él está en juicio tanto como nosotros, que tenemos plena confianza en las Sagradas Escrituras actuales. ¿Quién es Él para que nos juzgue respecto a nuestra posición relativa a la Biblia, pero sin que se le juzgue también a Él? Dijo en la primera de las 3 entrevistas referidas que tal vez él no hubiera sabido escoger bien cuál libro leer. Entendí que lo dijo irónicamente, dice Bill Reeves. Sea como sea,
es evidente. Nos basamos solo en su carta, que ha tenido ayuda en sus pensamientos, porque las razones de su incredulidad y se han leído en los escritos de otros. Nadie llega a las conclusiones de esta carta con solo leer las escrituras y los comentarios sobre ellas de quienes creen en ellas. El título de su carta declara que no puede creer que la Biblia es libro perfecto de autoridad divina. No obstante, declara ahora en este párrafo que no puede creer en muchas de esas declaraciones y relatos. Eso implica que sí puede creer en algunos. Hermano nuestro, háganos una lista de esas muchas declaraciones y relatos. Especifíquelos. Escríbanos la Biblia de nuevo omitiendo esas partes erróneas. Y habiéndolo hecho, ¿quién será el Dios de su Biblia? Es característica del modernista ser ambiguo e indefinido. Estoy consciente del hecho que le será muy difícil a causa del molde en que se ha criado permitirse leer clara y objetivamente lo que aquí digo. Mi propósito no es persuadirle que deje de creer en la Biblia, sino dar razón de mi cambio de creer. Siempre he procurado ser sincero en lo que he creído. Siempre he dado razón de mi fe, siempre he defendido lo que he creído contra cualquiera. Por lo mismo, hago esta declaración, léala con cuidado, procure comprender mis razones y así sabrá exactamente por qué he dado este paso. Y cuando otros le pregunten de mi cambio, reláteles lo que aquí digo. Será difícil para el autor de la carta permitirse leer clara y objetivamente lo que aquí decimos nosotros. A todos nos toca la exhortación de leer los escritos clara y objetivamente. Si él hubiera tratado a la Biblia escrita por inspiración con la misma actitud que ahora exige a los lectores de su carta, no habría llegado a las conclusiones, algunas hasta blasfemas, expuestas en ella. Brevemente aquí las razones principales que me han obligado a dejar de creer en la Biblia como libro infalible. El autor se contradice sin excepción. Dice que la Biblia no es infalible, pero en otras partes habla de no poder aceptar la infalibilidad de muchas de sus declaraciones. ¿Eso implica que hay partes infalibles? No obstante, no nos dice cuáles partes son infalibles y cuáles no lo son. En el primer párrafo indicó por implicación que sí puede creer en algunas de sus declaraciones y relatos, pero ¿cómo lo puede hacer si este libro, la Biblia, ha llegado a nosotros por determinación de hombres no inspirados? ¿Cómo llegó a nosotros la parte de la Biblia en la cual sí puede creer? ¿Nos contestará? Veremos. Punto número 1. Su conservación ha dependido de la determinación de hombres no inspirados. El autor presenta 7 razones principales y esta es la primera. A ella contestamos, no es cierto. El infiel no acepta la providencia de Dios en los asuntos de los hombres, aunque no hay verdad más obvia en toda la Biblia, y no hay actividad de parte de la deidad que sea más natural. Dios hizo uso de hombres no inspirados en la colección o compilación, no en la determinación de los escritos inspirados, pero miró su obra el autor. Deja la impresión de que el canon de las escrituras, pero dejó su obra. El autor deja la impresión de que el canon de las escrituras, o sea la Biblia tal como la tenemos hoy en día, es un producto del capricho de hombres que a la aventura juntaron algunos libros y luego los declararon canónicos. No hay nada más lejos de la verdad. Para fines del siglo I,
todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 ya estaban en existencia y estaban circulando. Compárese Colosenses 4:16. No había necesidad todavía de haber una compilación de todas las escrituras inspiradas, porque había todavía inspiración oral en los apóstoles y en los individuos sobre quienes habían impuesto las manos para impartirles dones milagrosos. Pasada esta época de inspiración oral, las iglesias ya esparcidas en el mundo comenzaron a buscar toda la enseñanza en forma escrita, y hombres como Policarpo, 110 de Jesucristo, han dejado testimonio de cómo las iglesias primitivas comenzaron a hacer colecciones de escritos inspirados. Los escritores no inspirados, como Clemente de Roma, 95 después de Jesucristo, comenzaron a hacer referencias numerosas de diferentes libros inspirados, no con algún fin de probarlos auténticos, sino sencillamente para hacer referencias a la sustancia de ellos. Más tarde, cuando por necesidades de combatir herejías y defender la verdad del Evangelio convino tener alguna declaración formal de cuáles eran los libros auténticos del Nuevo Testamento, se aplicaron reglas definidas, canónicas del asunto. Por eso no están en la Biblia los libros apócrifos. Ya tenían tiempo de estar reconocidos los libros inspirados en las diferentes partes del mundo, algunos más en una parte que en otra, por la simple razón de que habían sido dirigidos originalmente a agrupaciones limitadas. Por ejemplo, Santiago 1:1, con razón este libro no era circulado desde el mismo principio en el poniente, pero sí en el oriente, y estaba bien recibido allí como libro inspirado. De las 3 entrevistas que tuve, dice Bill Reeves, con el autor, concluyó que para él esta primera sección de la carta, el punto número 1, que es la primera de las 7 razones suyas, o sea de él, es la que tiene más potencia en su arsenal. No quiso discutir otra cosa, no obstante queda completamente sin base. O describe la verdad del caso, por ejemplo, considere el lector el caso de los 39 libros del Antiguo Testamento. Estaban en existencia en el tiempo de Jesús. Él los aceptaba. Juan 5:39, etc. Pero Dios no había logrado su compilación por algún acto milagroso. No fueron compilados en un día. Hombres no inspirados tuvieron parte en su compilación y preservación. Jesús puso su sello de aprobación sobre ellos con nada más referirse a ellos como lo hacía Israel, citándolos libremente y llamándolos la palabra de Dios, y diciendo que había venido para cumplirlos. Estos mismos 39 libros fueron agrupados en 22 por los judíos y referidos como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Como la preservación del Antiguo Testamento no dependió de hombres no inspirados, así tampoco el Nuevo Testamento dependió de Dios. Decir de otra manera es hacer una acusación sin base. Sería interesante oír al autor decir cómo Dios debió de haber preservado sus escrituras inspiradas de tal modo que nadie hoy en día negara su autenticidad. Cristo en la carne no convenció a todos ni con milagros, al contrario, los incrédulos procuraban destruir la evidencia de los milagros. En Juan capítulo 12, 9 al 11, si el autor dijera, si Dios hubiera hecho así y así para preservar las escrituras, ¿creería yo? ¿Qué de los que seguramente no aceptarían su solución para el problema? La primera afirmación de esta carta citada arriba no describe la verdad del caso. Hombres no inspirados no determinaron cuáles libros eran inspirados, sino que citaron profusamente
los libros ya reconocidos como inspirados por iglesias guiadas por el Espíritu Santo. Continuaremos con la Biblia y los ataques del modernismo, parte 4, continuando con la sección 2.